se nos pide que escribamos la notación sigma, también conocida como notación de suma para la suma finita. Luego determina la suma. Primero analicemos la suma para ver si podemos determinar un patrón. Observe que 7 más 5 es igual a 12. 12 más 5 es igual a 17. 17 más 5 es igual a 22, y esto continúa hasta 62. Debido a que sumamos 5 para determinar cada término sucesivo, esta es una suma aritmética o una aritmética series, lo que significa que podemos usar las fórmulas aritméticas que se muestran a continuación para ayudarnos a escribir la suma usando la notación sigma. Comencemos por determinar la fórmula A sub n que generará los términos de la serie. El primer término en la serie es 7, lo que significa que 1 sub 1 es igual a 7, y debido a que el patrón es que sumamos 5 para determinar cada término sucesivo, la diferencia común de es igual a 5. También hay una fórmula para determinar la diferencia común de dada por 1 sub n menos 1 sub n menos 1, lo que significa determinar la diferencia común de, podemos use cualquier término de la serie y reste el término anterior. Observe que 22 menos 17 es igual a 5, y entonces con 17 menos 12 y 12 menos 7. Y ahora podemos usar esta información para determinar la fórmula para 1 sub n. 1 sub n es igual a 1 sub 1 el primer término, que es 7 más la cantidad n menos 1 veces el común. Diferencia de que es 5. Y luego simplificaremos la fórmula distribuyendo 5 y combinando términos similares. Tenemos 1 sub n igual a 7 más, distribuyendo 5, tenemos 5 veces n, que es 5n. Y luego menos 5 veces 1, que es 5. Simplificando, observe que 7 menos 5 es igual a 2, dándonos una sub n es igual a 2 más 5n, lo que significa sigma. Notación o notación de suma utilizando la variable n como índice, n comienza en el valor de 1. La fórmula que genera los términos en la serie es 2 más 5n. Y ahora nos queda determinar el límite superior del índice o el último valor de n, que es el valor de n que genera el último término, que es 62. Para hacer esto, podemos establecer la fórmula 2 más 5n igual a 62 y resolver para n. Entonces, si establecemos 2 más 5n igual a 62 y resolvemos n, primero restamos 2 a ambos lados de la ecuación. Simplificando, tenemos 5n es igual a 60. Divide ambos lados por 5. Simplificando tenemos n es igual a 12. Y ahora tenemos la suma o la serie escrita usando notación sigma. Ahora, para la segunda parte de la pregunta, se nos pide determinar la suma parcial o la suma de la serie dada. Y podemos hacer esto usando la fórmula para S sub n, donde n es el número de términos y, por lo tanto, esta suma será S sub 12. Tan pronto como escribamos S sub 12, sabemos que n es igual a 12. Entonces S sub 12 es igual a n dividido por 2, que en este caso es 12 dividido por 2 veces la cantidad a sub 1 más 1 sub n es 1 sub 1 más 1 sub 12 o la suma de primer término en el último término de la serie, que en nuestra serie es 7 más 62. Simplificando, 12 dividido entre 2 es 6, y 7 más 62 es 69. 6 veces 69 es igual a 414. Lo que significa que la suma de la serie OS sub 12 es igual a 414. Espero que hayas encontrado esto es útil.